Jerusalén, la ciudad santa, el lugar que Dios escogió para poner allí su nombre. En su corazón, el templo de Salomón, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Un lugar donde la gloria de Dios habitaba de forma visible. Durante siglos fue el epicentro de la fe y de la identidad del pueblo de Israel. Pero a finales del siglo VII a.C., una sombra comenzó a crecer en el este. La sombra de un imperio implacable, Babilonia, y de su rey más temido, Nabucodonosor. ¿Cómo fue posible que la ciudad de Dios, el lugar de su morada, fuera entregada en manos de un rey pagano para ser saqueada, quemada y totalmente destruida? ¿Fue un fallo militar? ¿Una tragedia política? La respuesta de la Biblia es mucho más profunda y aterradora. La caída de Jerusalén no fue un accidente, fue una designación. Dios mismo, en su palabra, llama a Nabucodonosor mi siervo para ejecutar su juicio. ¿Por qué? ¿Qué necesita hacer una nación para que Dios use a sus enemigos para disciplinarla de forma tan severa? Este mensaje es para ti que amas a tu nación y oras por ella. Es para ti que te preguntas hasta dónde llega la paciencia de Dios con la injusticia y la idolatría. La historia de la caída de Jerusalén es quizás la advertencia más clara en toda la Biblia sobre las consecuencias de la desobediencia colectiva. No estamos mirando al pasado para juzgar a Israel. Estamos mirando al pasado para ser advertidos. Los mismos principios que llevaron a Jerusalén a la ruina están en operación hoy en nuestras naciones y a veces en nuestras propias vidas. Bienvenido a uno de los momentos más oscuros e instructivos de la historia bíblica. Hoy vamos a caminar por las calles de una Jerusalén sitiada. Vamos a escuchar los gritos de los profetas y la negativa de los reyes. Vamos a entender por qué el juicio de Dios, aunque severo, fue perfectamente justo. Prepara tu corazón, pues la historia que vamos a desvelar es un espejo que refleja verdades eternas sobre el carácter de Dios. El mundo ordinario de Jerusalén en las décadas que precedieron a su caída no era de paz, sino de una decadencia espiritual profunda. El libro de Jeremías y Segunda de Reyes nos pintan un cuadro sombrío. Idolatría practicada abiertamente, injusticia social, corrupción de los sacerdotes y falsos profetas que predicaban paz, paz, cuando no había paz. Su normalidad era una religiosidad hipócrita, una cáscara de obediencia que escondía un corazón rebelde. Jesús, siglos después, miró a la misma ciudad y lloró, viendo un escenario similar, un templo que se había convertido en una cueva de ladrones y un liderazgo religioso que honraba a Dios con los labios, pero su corazón estaba lejos. ¿Has visto alguna vez un ambiente, quizás incluso una iglesia, donde todas las formas externas de religión están presentes, pero el poder y la santidad de Dios están ausentes? La generación antes del diluvio, en los días de Noé. Su mundo ordinario es descrito en Génesis 6 como un lugar donde la maldad de los hombres era mucha en la tierra y de que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La vida continuaba, bodas, negocios, pero la corrupción había llegado a un punto de no retorno. En nuestra vida o en nuestra nación, ¿qué pecado normalizado o hipocresía religiosa estamos tolerando que podría estar atrayendo la disciplina de Dios? El llamado para esta nación no fue a la gloria, sino al arrepentimiento. Dios, en su misericordia, no envió el juicio sin antes enviar innumerables advertencias. Hombres como Jeremías, Sofonías, Habacuc y más tarde Ezequiel fueron la voz de Dios. El llamado era claro. Así ha dicho Jehová: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y no me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos para vuestro propio mal. Jeremías 25:5. La aventura que Dios les proponía era el viaje de regreso a Él.
Era la oportunidad de evitar el desastre. El llamado de Jonás a Nínive fue un llamado al arrepentimiento que fue escuchado y la ciudad fue perdonada. El llamado de Jeremías a Jerusalén fue un llamado al arrepentimiento que fue ignorado y la ciudad fue destruida. El mismo llamado, el mismo Dios, dos respuestas diferentes, dos destinos diferentes. La forma en que respondemos a la voz profética de Dios hoy determina nuestro futuro. Juan el Bautista vino como la voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor. Su mensaje era duro: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él era el último gran llamado de Dios antes de la venida del Mesías. Jeremías era el último gran llamado antes de la venida de Nabucodonosor. La respuesta de Judá al llamado de Dios fue una negativa violenta y obstinada. No solo ignoraron a los profetas, los odiaron. Jeremías fue golpeado, encarcelado en un pozo de lodo y acusado de traición por decir la verdad. El rey Joaquín tomó el rollo con las profecías de Jeremías, lo cortó con una navaja y lo quemó en el fuego. Jeremías 36. Su negativa fue un acto deliberado de quemar los puentes con Dios. Dijeron, en la práctica: no queremos oír tu voz. Queremos nuestros ídolos, nuestras alianzas políticas y nuestros profetas que nos dicen lo que queremos oír. La generación que salió de Egipto se negó a entrar en la tierra prometida por causa de la incredulidad, incluso después de ver todos los milagros de Dios. La consecuencia fue vagar 40 años en el desierto hasta que todos murieron. La negativa al llamado de Dios nunca queda sin consecuencias. Los líderes religiosos en los días de Jesús se negaron a aceptarlo, incluso frente a sus obras y palabras. Lo llamaron blasfemo y conspiraron para matarlo. Eran tan religiosos, pero tan cerrados a Dios, que crucificaron al propio Hijo de Dios. Su negativa trajo un juicio terrible sobre la nación en el año 70 después de Cristo. En este viaje de juicio, el maestro o el agente que Dios usa para enseñar la lección más dura es Nabucodonosor. En Jeremías 25:9, Dios hace una declaración impactante. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra. Dios, el maestro soberano de la historia, llama a un rey pagano e idólatra mi siervo, porque lo usaría como su vara de disciplina. Judá se negó a aprender de los profetas de Dios, entonces Dios les enseñaría a través del ejército de Babilonia. Su encuentro no sería con un maestro gentil, sino con un ejecutor implacable de la voluntad divina. Dios usó a Asiria, otra nación brutal, y la llamó la vara de mi furor, para disciplinar al reino del norte, Israel, años antes. El principio es claro. Dios es soberano sobre las naciones y puede usar incluso a los impíos para cumplir sus propósitos de juicio sobre su propio pueblo rebelde. Años después, Dios usaría a otro rey pagano, Ciro, y lo llamaría mi pastor y su ungido, en Isaías 44 y 45, para liberar al pueblo del cautiverio. Dios mueve a los reyes y los reinos como piezas en su tablero. Él no está limitado por la fe o la falta de fe de los líderes mundiales. El umbral para la destrucción final se cruzó en el 605 a.C., con el primer asedio de Nabucodonosor a Jerusalén. A partir de este momento, la independencia de Judá terminó. Nabucodonosor no destruyó la ciudad esta primera vez, pero la subyugó, se llevó los tesoros del templo y deportó a la primera oleada de exiliados, la élite de la nación. Entre ellos estaban jóvenes como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El umbral fue cruzado. La mano de juicio de Dios estaba ahora físicamente sobre la nación. Las profecías de Jeremías se estaban cumpliendo ante sus ojos, pero aún así no se arrepintieron. La caída del hombre en el Edén fue el cruce de un umbral. Al comer del fruto, Adán y Eva cruzaron de la inocencia al pecado y la historia del mundo cambió para siempre. El primer asedio a Jerusalén fue el fruto prohibido de la desobediencia nacional siendo cosechado.
La fase entre el primer asedio y la destrucción final estuvo marcada por pruebas u oportunidades de sumisión. El mensaje de Dios a través de Jeremías era: «Sometíos al rey de Babilonia y vivid». Pero los reyes de Judá, Joacim y luego Sedequías, repetidamente se rebelaron. Sus aliados eran los falsos profetas que predicaban que el yugo de Babilonia se rompería pronto y que Dios nunca permitiría que su ciudad fuera destruida. Su gran esperanza de alianza era con Egipto, que resultó ser un bácalo de caña cascada. Su enemigo, en sus ojos, era Nabucodonosor, pero el verdadero enemigo era el orgullo y la incredulidad en sus propios corazones. Los 10 espías que regresaron de Canaán trajeron un informe de incredulidad e influenciaron a toda la nación a rebelarse contra la orden de Dios de subir y poseer la tierra. Los falsos profetas en Jerusalén actuaron de la misma manera, creando una prueba social de que era noble y patriótico rebelarse contra Babilonia, cuando en realidad era una rebelión contra la palabra de Dios. La oscuridad descendió sobre Jerusalén en el 588 a.C., cuando Nabucodonosor, harto de las rebeliones de Judá, regresó para el asedio final. Durante casi 2 años la ciudad fue sitiada, completamente aislada. Las provisiones se agotaron. El libro de Lamentaciones describe la oscuridad de esta fase de forma visceral. Nuestra piel se pegó a nuestros huesos, seco como un palo. El hambre era tan severa que las madres, en desesperación, cocinaban y comían a sus propios hijos, cumpliendo las terribles maldiciones profetizadas en Deuteronomio 28. La oscuridad era el silencio de Dios, el olor de la muerte y la pérdida de toda esperanza. La oscuridad que cubrió Egipto durante la 9ª plaga era una oscuridad física que se podía palpar. La oscuridad en Jerusalén era física, social y espiritual. Era la ausencia completa de pan, de paz y de la presencia protectora de Dios. La prueba suprema, el golpe final, llegó en el 586 a.C. Los muros de la ciudad fueron finalmente rotos. El ejército babilónico invadió, matando indiscriminadamente. El rey Sedequías intentó huir, pero fue capturado. Ante Nabucodonosor, vio a sus propios hijos ser ejecutados y luego le arrancaron los ojos. Fue llevado ciego y encadenado a Babilonia. Pero la mayor de todas las tragedias fue la orden de Nabuzaradán, el capitán de la guardia. Él prendió fuego al templo de Salomón, la casa de Dios. El lugar sagrado, el corazón de la nación, fue consumido por las llamas. El arca de la alianza desapareció de la historia. La gloria de Dios, que Ezequiel vio partir del templo en una visión, Ezequiel 10, ahora veía su casa terrenal ser reducida a cenizas. La recompensa por décadas de desobediencia fue exactamente lo que los profetas anunciaron. La ciudad fue quemada, los muros fueron derribados, el resto del pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, y la tierra prometida, fue dejada desolada. Jeremías 25:11 profetizó: «Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años». La recompensa de la rebelión fue la pérdida de todo: su tierra, su ciudad, su templo, su libertad. Sembraron el viento de la idolatría y cosecharon el torbellino de la destrucción. En contraste, la recompensa de Ruth por su lealtad a Dios y a Noemí fue encontrar redención, un esposo y un lugar en el linaje del Mesías. La recompensa de Judá por su infidelidad fue el exilio. Nuestras elecciones de lealtad tienen consecuencias eternas. El camino de regreso para los sobrevivientes no fue un retorno a casa, sino una larga y humillante marcha hacia el exilio. El Salmo 137 captura el dolor de este camino. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Colgaron sus arpas en los sauces, pues no podían cantar los cánticos del Señor en tierra extraña.
El camino de regreso fue el comienzo de un periodo de 70 años de luto, reflexión y finalmente purificación. El viaje del hijo pródigo a casa fue un camino de regreso de arrepentimiento y humildad. El viaje de Judá a Babilonia fue un camino de regreso forzado y humillante. Sin embargo, en ambos casos, el viaje lejos de casa se convirtió en el camino que eventualmente los llevaría de regreso a Dios. En medio de la muerte de una nación, Dios plantó una semilla de resurrección. La destrucción no fue total. Dios siempre preserva un remanente. Jeremías habló de higos buenos, los que fueron al exilio primero, como Daniel, e higos malos, los que se quedaron y persistieron en la rebelión. En el exilio, lejos de la corrupción de Jerusalén, este remanente sería purificado. Fue ahí donde se volvieron a las Escrituras, que se establecieron sinagogas. La nación como entidad política murió, pero el pueblo del pacto fue preservado. La idolatría, que fue la causa de la caída, fue curada en el fuego del exilio. Nunca más, como nación, adoraron ídolos. La resurrección de Cristo ocurrió después de la muerte. La resurrección de Israel como nación, 70 años después, y, finalmente en 1948, ocurrió después de la muerte del exilio. La muerte no es el fin en la agenda de Dios, a menudo es el prerequisito para una nueva vida. El elixir, la lección amarga pero sanadora que el remanente trajo de regreso del exilio, fue el antídoto a la idolatría. Aprendieron de la manera más difícil que Yahvé es el único Dios verdadero y que Él no tolera rivales. Regresaron con una reverencia por la ley de Dios que no tenían antes, como lo vemos en la reforma de Esdras y Nehemías. El elixir fue la comprensión profunda de que la obediencia no es una opción, es la única fuente de vida, seguridad y bendición. La destrucción de Jerusalén se convirtió en la historia de advertencia más poderosa para todas las generaciones futuras. La historia de Nabucodonosor y Jerusalén no es sobre Babilonia, es sobre Dios. Es sobre un Dios que es santo y justo, que no puede y no tolerará el pecado para siempre, incluso entre su pueblo. Él nos advierte, Él nos llama, Él envía a sus profetas, pero si nos negamos a escuchar, su justicia vendrá. Hoy, el espíritu de la Jerusalén preexilio está vivo. Es el espíritu del cristianismo cultural, de la fe nominal, de la gracia barata que no exige arrepentimiento. Mira a nuestras naciones. Estamos llenos de iglesias, pero también llenos de injusticia, inmoralidad y una creciente idolatría al yo, al dinero, al poder. Estamos construyendo nuestras propias alianzas con el Egipto del mundo, esperando que nos salve mientras ignoramos la palabra de Dios. La pregunta que resuena desde el 586 a.C. hasta hoy es: ¿estamos escuchando a los Jeremías de hoy o estamos quemando sus rollos? Es hora de un retorno al corazón de Dios. Es hora de rasgar nuestros corazones y no nuestros vestidos. Repite conmigo, como una oración de entrega: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El Señor está purificando su casa. El juicio siempre comienza por la casa de Dios. 1 de Pedro 4:17. Dios está permitiendo que las estructuras que construimos con nuestras propias fuerzas sean sacudidas para que lo que es inconmovible, su reino, permanezca. No temas la sacudida, teme la complacencia. Este es un tiempo de elegir de qué lado del muro estamos, del lado de los que se arrepienten o del lado de los que se burlan de los profetas. La destrucción de Jerusalén no fue el fin de la historia. Fue el doloroso capítulo que llevó a la purificación y eventualmente a la venida del Mesías.
El mismo Dios que usó a Nabucodonosor para juzgar es el mismo Dios que envió a Jesús para salvar. Él no se complace en la muerte del impío, sino en que se convierta y viva. La puerta del arrepentimiento que estaba abierta para Judá está abierta para nosotros hoy, a través de Cristo. Así dice el Señor de los ejércitos: yo he celado a Sión con gran celo, y con gran ira la celé. Y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará la ciudad de la verdad. Zacarías 8, 2 y 3.